Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el momento en que estés observando este video. En esta ocasión vamos a explicar un poco de algunos métodos para poder calcular los caudales máximos en ríos y utilizando ya sean métodos empíricos, semiempíricos o probabilísticos. Somos estudiantes de la Universidad de la Unión y bueno, es un trabajo para la materia de estructuras hidráulicas. La cuenca que hemos escogido es la cuenca San Juan de Llana, teniendo como subcuenca a la subcuenca Yoque. Esta está ubicada en la vertiente del Pacífico, como se observa en la pantalla. Y bueno, tiene una ubicación política en la región de Ica, la provincia de Chincha y el distrito de San Juan de Llana, y el lugar es en el mismo lugar. Y este es el mapa donde podemos observar en donde se encuentra, que está al sur de Lima, nos encontramos ahora. Bien, los datos que se han obtenido son datos hidrológicos, geomorfológicos, con los cuales se pueden realizar los distintos tipos de métodos. En primer lugar, vamos a hablar sobre el método racional. El método racional consiste en esos tres parámetros que se deben definir, que es el coeficiente de escorrentía, el área de la cuenca y la intensidad de la lluvia. Para poder hallar la intensidad de la lluvia, primero necesitamos los datos de la precipitación máxima. Estos datos los obtuvimos de una estación que tiene el código 009 y bueno, fueron obtenidas en ese año y está ubicado a una altitud de 2.400 metros sobre el mar. Entonces las precipitaciones que se tuvieron son las que se observan y se están resaltando en este momento, y luego ya se procedieron a hacer los distintos cálculos para poder sacar su inversión estándar, promedio y demás. Bueno, con esos datos se llega hacia una distribución normal, la distribución de frecuencias, y al final para poder llegar a una precipitación máxima en 24 horas. Estos datos se utilizaron y bueno, se estableció el periodo de retorno para 100, 175 y 500 años. Y estos son los datos pues que se utilizan para la precipitación. Y otro dato necesario para poder determinar la intensidad es el cálculo del tiempo de concentración, que podemos realizarlo mediante las fórmulas mostradas y luego se reemplazan en otras fórmulas para poder sacar nuestra intensidad. En este caso tenemos la intensidad con el método de Kirchhoff, la intensidad máxima como método empírico sacando con en la precipitación total entre la duración, no, la precipitación máxima de 24 horas y la duración para poder sacar la precipitación total y demás. Entonces, de esa forma determinamos la intensidad. Pero también hay otra forma de sacarla que es mediante la fórmula que brindó el Instituto Italiano Latinoamericano y los parámetros necesarios son los que se están mostrando en imagen, A, K, B, N, T y el periodo de retorno. Y bueno, esto se determina mediante un mapa que ya ha sido plasmado, que ya ha sido definido, y se han definido los parámetros para selva, sierra y costa. En nuestro caso, la cuenca está ubicada en la costa, se utiliza el B0.5 y los demás datos que también se obtienen en esta fórmula que se dio. Luego es necesario también determinar el coeficiente C. Este coeficiente lo determinamos dependiendo de la zona y el periodo de retorno. En este caso es la pendiente mayor al 7% en una zona rural con campos de cultivo. Entonces los datos a utilizar son 0.54 y 0.61, que han sido reemplazados y al final se saca por interpolación para un periodo de retorno de 175 años. De esta forma se determina al final estos tres caudales máximos que hemos logrado mediante la multiplicación del coeficiente C, el área, la intensidad, entre 3.6. Y de esta forma sacamos con el método racional. Otro método que utilizamos es el método de Krieger, que utiliza la fórmula mostrada en la pantalla y ahí también se determina cuáles son los parámetros necesarios. Necesitamos el área de la cuenca, el periodo de retorno y el C1 y C2, que son los coeficientes adimensionales de escala, dependiendo de las regiones hidráulicas, y el N y el M, que son exponentes adimensionales. Todo por regiones hidráulicas que ya han sido determinadas por las 7 regiones que se han establecido, y este es el mapa donde se pueden determinar en qué región se encuentran las cuencas. En nuestro caso, la cuenca es la 1033, que se encuentra en la región número 4, por lo tanto los datos a utilizar
son los que se están señalando en este momento: 0.09, 0.36, 1.24 y 0.04, que han sido reemplazados en las fórmulas y finalmente se han obtenido los caudales máximos que se observan en la pantalla. Continuamos con el método racional modificado. Bueno, acá tenemos la siguiente fórmula, la cual la nueva variable va a ser la k, la cual constituye por la siguiente fórmula, donde tenemos la variable tc. El tc viniera a ser el tiempo de concentración que habíamos hallado con el método de Kirchhoff, que tenemos acá calculado, y lo único que haremos es reemplazar. Una vez obtenida el tc, de acuerdo a los tiempos de retorno que nos piden calcular de 100, 175 y 500, reemplazamos y obtenemos el k. Una vez de eso, calculamos el caudal máximo. Como se muestra acá, tenemos los tres valores para los diferentes tiempos de retorno. Ahora pasamos al siguiente método, que es el método de la fórmula de Euler, la cual se muestra acá a continuación. Está con las incógnitas o las variables del caudal máximo, el caudal medio y el periodo de retorno. Bueno, el periodo de retorno, como serían de 100, 165 y 500 años. El caudal medio ya es establecido por unos estudios previos hechos a la cuenca, que tenemos que es 680 y nos da el resultado de los caudales máximos que nos piden. Entonces 82.29, 535.16 y 533.03. Esto sale rápido debido a que esta es una fórmula empírica. A continuación, la siguiente método va a ser el método fórmula de Bulkley-Ziegler, que está a continuación por la siguiente fórmula, la cual tiene como variables la intensidad de lluvia, el coeficiente correntiva, la pendiente y la área de la cuenca. Esos datos ya obtenimos anteriormente y lo único que procede es reemplazar. Bueno, una vez obtenida eso, reemplazamos en la fórmula y tenemos los valores de los caudales máximos. Bueno, y por último tenemos el método de Santin. De acuerdo a que nuestra área tiene una área mayor a 1000 kilómetros, usamos la segunda fórmula que se ve a continuación, que es el C por el LAN a las 2/3. El C viene a ser dado por el coeficiente en función del periodo de retorno y el A es el área de cuenca en kilómetros cuadrados. Esta tabla tenemos que el factor C viene dado por tiempos de retorno, la cual es de 100, 500 y 10.000, perdón. Como nos piden el área de retorno de 175, lo que hacemos es interpolar. Interpolando tenemos el valor de C para el tiempo de retorno de 175. Lo que hacemos a continuación es reemplazar la fórmula para los tiempos de retorno de 100, 175 y 500 años. Tenemos nuestro valor C y A, y con eso obtenemos nuestros caudales máximos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.